Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Tendríamos que ver ahora lo que son fuerzas paralelas de distintos sentidos y cómo los vamos a calcular. Para ello, lo fundamental y que he visto que es donde un poco cometen errores, es decir, no lo hacen, lo pasan por alto. Lo primero que yo tengo que hacer, más si voy a resolver un método gráfico, es colocar las escalas. Vamos a suponer esta situación. La fuerza 1 mide 30 kilogramos fuerza. Bien. La fuerza 2 le vamos a poner que mide 80 kilogramos fuerza. Y la distancia entre ellos es de 5 metros. Entonces, para poder hacer una gráfica de esto, yo lo que tengo que hacer es primero buscar las escalas. Voy a decir, voy a tener una escala de fuerza. La escala de fuerzas que yo elija nos va a tener que decir, bueno, cuántos kilogramos van a estar representados en tal distancia. Generalmente se hace referencia a 1 centímetro. Entonces, si yo puedo decir acá, por ejemplo, y sería como lo más cómodo, 10 kilogramos 1 centímetro, ya que este lo dibujaría de 3 centímetros y este de 8. Podría decir 20 kilogramos 1 centímetro, entonces este lo dibujaría de 1,5 centímetros y este de 4. Como puedo decir, si quieren un kilogramo 1 centímetro, pero este lo tengo que dibujar de 30 centímetros, este de 80, no les va a entrar en la hoja. O sea que hay que tener cuidado con las escalas. Una escala más o menos acorde podría ser esa. 10 kilogramos fuerza van a corresponder a 1 centímetro. Y en el caso de la distancia, bueno, es exactamente igual. Acá tenemos que ver una escala de longitud, es decir, no podemos decir, voy a representar, en 4 centímetros voy a representar 1 metro. O sea que me va a quedar 4 por 5, 20, me va a quedar una figura de 20 centímetros entre las fuerzas. Entonces no, eso tampoco. Más o menos es lógico que acá podamos representar, podríamos decir, 1 metro en 1 centímetro. Por ahí podríamos decir 0,5 metros en 1 centímetro. O lo que sería representar 1 metro en 2 centímetros. Generalmente se hace referencia a 1 centímetro. Si yo lo coloco como 1 metro, 2 centímetros, es básicamente lo que les decía en un principio, 0,5 metros, porque 1 sobre 2 es la mitad, 0,5 metros es 1 centímetro. O sea que allí tengo que hacerlo, si lo hacen en una hoja cuadro, de 4 cuadritos. Bueno, pero por ahí lo más cómodo es que 1 metro sea 1 centímetro. Entonces, dibujándolo, vamos a suponer, a ver, esperen que lo voy a ver así. Vamos a suponer, esta es la distancia D, que es la de 5 centímetros. Acá voy a dibujar, supuestamente, los 8 centímetros, que es F2. Y acá voy a dibujar, como tienen sentidos contrarios, F1, que es de 3 centímetros. ¿Cómo lo voy a resolver gráficamente? Primero, las fuerzas son lo que se denominan paralelas, sentidos contrarios. Indudablemente estas fuerzas se pueden restar, es decir, la resultante va a venir dada como F2 menos F1. Esto me va a quedar en realidad 50 kilogramos fuerza. Bien, ¿cómo hacemos el método gráfico? La fuerza más grande, en este caso F2, es la que voy a trasladar al otro punto, al punto de aplicación de F1. Es decir, que F2 va a quedar con el mismo sentido allí. Y la F1 la voy a trasladar a donde está F2, pero le voy a cambiar el sentido. Es decir, que me va a quedar acá. Esta será F1' y esta será F2'. ¿Qué hago? Uno los puntos, entre este punto, más o menos, por lo menos conseguí una reglita, entre ese punto y este punto los voy a unir, y uniendo esta distancia me va a quedar el punto por donde va a pasar la resultante, es decir, que va a ser hacia arriba porque es más grande F2 y por lo tanto
me va a quedar acá la resultante que va a equivaler a 50 kilogramos fuerza. ¿Por qué va a equivaler a 50 kilogramos fuerza? Es decir, yo se los puse así, no debería haberlos puesto así. ¿Cuánto va a valer la resultante? Lo que mide la longitud de la resultante, que es esta. En realidad ustedes van a medir 8 centímetros acá, 3 centímetros acá. La medición de la resultante va a ser 5. O sea, esto va a ser 5 multiplicado por la escala de fuerza. Es decir, 5 centímetros por los 10 kilogramos fuerza que tiene un centímetro. Centímetro con centímetro se va y esto es igual a 50 kilogramos fuerza. Esta situación en la parte gráfica es importante hacerla. Bien, esta es la distancia D. ¿Quién es la distancia de 1? La distancia de 1 va a estar desde acá hasta acá. D1. ¿Y cuánto vale D1? Es decir, desde F1 hasta el lugar de la resultante. Exactamente igual que en el otro, nada más que acá la resultante nos queda afuera de las dos fuerzas. Entonces, D1 va a ser igual a la longitud que yo mida por la escala de longitud. Y D2 va a ser igual a la longitud de D2 por la escala de longitud. Bien, ¿y D2 quién es? Y bueno, desde la fuerza 2 hasta la resultante. Eso sería D2. Bien, forma gráfica. La analítica es la misma fórmula. Recuerden que era F1 sobre D2 es igual a F2 sobre D1, que era igual al valor de la resultante sobre la distancia. Entonces, para calcular, por ejemplo, D1, lo vamos a calcular con esto. Despejamos D1 de acá, D1 pasa multiplicando, esta D va a pasar multiplicando y la D se va a pasar dividiendo. Es decir, que D1 me va a quedar D por F2 dividido la resultante. Bien, D ¿cuánto era? 5 metros. 5 metros por F2, que son 80 kilogramos fuerza. Dividido la resultante, que la resultante entre las dos, sabemos que es la resta, ya la habíamos hecho acá, y va a ser de 50 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza con kilogramos fuerza se va, este 0 se va con este 0, este 5 se va con este 5, es decir que me queda 1 y 1, y en definitiva me va a quedar 8 metros. Esa es la distancia 2, 1. Para la distancia 2 ocupo este con ese, es decir, F1 sobre D2 igual a R sobre D. Bien, D2, ¿cuánto me va a dar? Y me va a dar D por F1 sobre R. D, ¿cuánto era? 5 metros. Por los 30 kilogramos de F1, kilogramos fuerza, dividido la resultante, que son 50 kilogramos fuerza. O sea, kilogramos fuerza con kilogramos fuerza se va, este 0 se va con este 0, el 5 con el 5, y acá me va a quedar 3 metros. Este es el valor de D2. Observen que si yo a D1 le resto D2, me va a quedar la distancia D, que es la distancia entre esas dos fuerzas. Eso sería, pero esto lo que me interesa mucho, que no lo están haciendo, y les voy a devolver los ejercicios, porque no me van a poner las escalas ni tampoco me están haciendo esto que tienen que hacerlo, que es la parte más importante, que vamos a seguir viéndola.